Estimado profesor, adjuntos y asistentes del curso de Derecho Administrativo, en esta oportunidad vamos a exponer lo referido al foro número 1. Los integrantes del grupo son Alexandra Urbano, Brenda Torres, Gillian Arevalo, María Claudia Vera, Bruno Mario Ramos, quien les habla, y Gabriel Alejandro Ocopa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo voy a hablarles sobre los hechos jurídicos relevantes para el derecho administrativo vistos en la película. Como primer hecho relevante tenemos al rol fiscalizador de la Comisión de Salud Pública. Aquí eh, claramente el derecho administrativo tuvo un rol protagónico en la medida en que debió de regular bien lo que se vio al inicio de la película, cuando Robespierre promovió todo un accionar en perjuicio de un diario eh, expreso de prensa, ya que este no compartía ideas acordes a la de este. En ese sentido, se sabe que la represión de medios de comunicación es un hecho antijurídico, ah, y si es que este se da, la administración pública y más precisamente el derecho administrativo debe socorrer y actuar. Eh, Otro hecho jurídico importante fue la hambruna, que si bien no es un hecho jurídico eh, estrictamente así, mm, tuvo bastante relevancia en la medida que la administración pública debió de generar políticas públicas eficientes. Y recordándose también que la hambruna y la precariedad fueron uno de los móviles que impulsaron la Revolución Francesa. Allí, como lo acabo de decir, la administración pública tuvo un rol que no ejerció debidamente. También la figura de la moción de censura en perjuicio de Danton fue un hecho jurídicamente relevante en la medida que eh, la administración tiene atribuciones y en la película se ve claramente que hay un sesgo, es decir, la actividad que se promovió en perjuicio de Danton sobre la figura de moción de censura fue bastante arbitraria. Aquí, bueno, el derecho administrativo también tiene un rol, digamos, de delimitador, en tanto debió eh, hacer respetar estos parámetros entre la división de poderes, ¿no? El poder judicial y el poder ejecutivo y el legislativo. Eh, Tenemos un punto también, más que todo, es una pregunta para reflexionar, si es que el Tribunal Revolucionario eh, es más parte del Poder Judicial en sí mismo o fue como cumplió una función de anexo o de apéndice del derecho administrativo. Eh, ya que se sabe que el Estado le otorga mediante el jus puniendi al derecho administrativo una potestad sancionadora. Sin embargo, también hay que reconocer la división de poderes. En ese sentido, pues también el derecho administrativo tuvo que ingerir de manera más eficiente. Finalmente, mm, aquí, bueno, hay una cita de Saint-Just, quien fue una figura importante en la época del terror, en el periodo de la Revolución Francesa. Y bueno, básicamente en esta frase eh, quiere decir que el derecho administrativo, eh, como regulador de la administración pública, es básicamente un conjunto de palabras que no tienen una funcionalidad práctica y que no otorgan un beneficio a la sociedad. Es decir, a modo de reflexión y de crítica, el derecho administrativo no, no delimitó bien los, el abuso de poder que se ejerció en aquel entonces. Ahora le cedo la palabra a mi compañero. Gracias. Bueno, mi nombre es Gillian Arevalo.
Yo voy a hablar de los factores que consideramos relevantes para que mediante la Revolución Francesa se haya puesto fin al periodo absolutista previo a la película. En primer lugar, considero que uno de los factores relevantes para el fin del periodo absolutista es la insatisfacción generada por la desigualdad entre los ciudadanos, ya que no solo había una clara separación social, sino también porque el primer y segundo estado, integrados por la iglesia y la nobleza, contaban con privilegios como lo era el no pagar impuestos, mientras que el tercer estado, conformado por la burguesía y los campesinos, necesitaban la mayor parte, que representaban la mayor parte, sí los debían pagar. Asimismo, a pesar del evidente quiebre financiero, la corona parecía no ser consciente de la economía precaria que enfrentaban, pues el despilfarro de los reyes continuaba. Esto produce aún mayor descontento entre los ciudadanos, quienes muchas veces no podían permitirse comer siquiera un pan, lo que llevaba a que fallezcan o que enfermaran gravemente. Sin embargo, y en segundo lugar, la corona no contaba con que la nueva mentalidad ilustrada en el que el tercer estado, conformado por la burguesía y los campesinos, se unirían para hacer justicia. Por último, sería la clara separación entre estados, entre el primero, segundo y tercero, lo que crearía el mayor problema, ya que cuando el rey llama a los estados generales, el tercer estado pide que el voto sea contado por cabeza, pero el primer y segundo estado los bloquea, haciendo que eventualmente el tercer estado cree la Asamblea Nacional, lo que daría inicio a la Revolución Francesa. Y ahora les paso con mi compañero. Buenas noches, soy Gabriel Copenciso y por mi parte voy a hablar acerca del Estado liberal, los presupuestos básicos del Estado liberal y así también confrontarlo con el gobierno de Robespierre en el marco del Comité de la Salvación Pública Revolucionaria. Así, por ejemplo, según el profesor Sánchez Morón, se tiene el presupuesto básico del principio de la nación. En tanto la nación está soberana de la administración pública, y también con el nacimiento del Estado como ente abstracto, legitimador de los poderes públicos. Así, esto es un nuevo paradigma porque anteriormente existía el Estado absolutista del antiguo régimen que tenía como soberano al monarca. El monarca, asimismo, sostenía su legitimidad en base a la religión católica, en base al poder divino. Entonces, esa es una gran diferencia. En segundo lugar, tenemos la división de poderes que es un presupuesto básico que hasta ahora rige la división entre poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, ¿no? Esto tiene como, se buscaba que no hubiera una vulneración a los derechos de los gobernados ante una concentración total de poderes en solo un ente, ¿no? Solo una persona. Por lo tanto, se dividió este poder amplio del Estado para garantizar dichos derechos o evitar abuso de autoridad. Por otra parte, el Estado liberal también tenía como eje su posición abstencionista. Entonces, lo que pasaba era que ellos, el Estado liberal naciente solo tenía que ocuparse del orden público y social, y realmente poco en otro tipo de ámbito. Pero a medida que transcurrió el tiempo, esto cambió. Luego tenemos el principio de legalidad, que tiene como base, pues, el hecho de que la ley y la norma debe ser seguida, debe ser seguida como un ente que regía todo lo que sucedía en la sociedad, ¿no? Y también dentro de los poderes públicos. Pero no solamente la ley, sino también, por ejemplo, en el caso revolucionario francés, la Constitución de 1793 y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano emitida en 1789. Bueno, entonces vamos a pasar a contrastarlo con el gobierno de Robespierre en el marco del Comité de la Salud Pública. Acá encontramos diferencias con los presupuestos antes mencionados. Por ejemplo, se tiene que el gobierno de Robespierre
no respetó el principio de legalidad que nace a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como por ejemplo en el artículo 11 de este texto, que dice: la libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. En este presupuesto del artículo 11, del texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se ve explícitamente que en la película es vulnerado, porque, por ejemplo, en la escena en que Camille, el que tenía su imprenta, que emitía ideas a favor de Danton, se vio como el poder ejecutivo ordenaba su desmantelamiento o su destrucción. Entonces, se halla una clara vulneración a este artículo 11. Luego se tiene la división de poderes, que también no se ha respetado el presupuesto de la división de poderes del Estado liberal. En tanto, vemos que el Poder Ejecutivo claramente tiene control del Poder Judicial y hasta incluso lo ha tomado por completo y le ha puesto un nuevo nombre, que ahora se llaman ese tipo de tribunales revolucionarios. Y en el caso específico del proceso de Danton, este tipo de proceso no ha garantizado los derechos que tiene un imputado para el juicio pertinente. Por ejemplo, a Danton se le negó tener un testigo en un principio, y por otra parte también se tiene que estos tribunales revolucionarios tenían sentencias inapelables. Esto en contra del artículo 7 de la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano. Esto quizá se deba al hecho de que los franceses revolucionarios tenían cierto temor, cierto rechazo hacia los jueces o hacia el poder judicial o los que administraban la justicia en el antiguo régimen, y que todavía se prolongaban sus funciones en el naciente Estado liberal, porque ellos eran los que defendían a los nobles o los que defendían el estamento del Estado absolutista anteriormente derrocado. Eso podría ser una razón de por qué se capturó estos tribunales y se les puso el nombre de tribunales revolucionarios. Y bueno, en conclusión, se tiene que el régimen de Robespierre no cumplió con ciertos presupuestos básicos. Y le voy a dar pase a mi compañera. Buenas, soy María Claudia Vera y en esta oportunidad responderé el interrogante sobre el arresto de Danton y si este se hizo bajo los preceptos de un Estado de Derecho. Un primer aspecto a señalar es sobre el Estado de Derecho. Este se define como un grupo de actuaciones basadas en un orden establecido de normas. Asimismo, supone seguridad jurídica, un marco normativo estable y exige legitimidad en el ejercicio del poder. Ahora bien, en cuanto a la película, cabe señalar que el régimen de Robespierre decayó en un fanatismo idealista por su concepción revolucionaria, y a consecuencia de ello, aquellos que no coincidían o estaban en contra de sus ideales tenían el riesgo de que se les invalide sus garantías y sus derechos legitimados. Aquí es donde aparece el personaje de Danton, quien fue partícipe de las primeras olas revolucionarias, pero se desligó totalmente del intelecto que tomó Robespierre, quien era más radical y un poco inclinado al diálogo. Por lo tanto, el juicio que se abrió contra Danton no fue un caso ajeno a una política represiva. Dicho esto, se tiene claro que el juicio que dictaron hacia Danton versó sobre discrepancias políticas y no se ajustaba a los derechos patrocinados por el Estado moderno. Por ejemplo, lo que pasó es que se le acusó falsamente de estar fomentando una conspiración golpista contra el Comité de Salvación Pública, y prácticamente hicieron caso omiso a los alegatos de defensa. Asimismo, el tribunal, mediante el decreto de la Convención Nacional, excluyó a los dantonistas para que puedan participar del debate y apelar a su favor. A la par de ello, al no existir un testigo, ya que dicho suceso no sucedió,
el comité adulteró un testimonio y así pudo legitimar el juicio, el cual desembocó en la ejecución injustificable de Danton y de sus amigos. Por lo tanto, podemos ver que el arresto claramente no se hizo bajo un Estado de Derecho, sino que existió arbitrariedad al arrestarlo y ejecutarlo como consecuencia de las diferencias de caracteres que tenían los dos líderes revolucionarios, Robespierre y Danton. Ahora le doy pase a mi compañero. Hola, mi nombre es Brenda Torres y les voy a explicar cuál es el alcance de la frase "un proceso político no tiene nada que ver con un proceso judicial". Lo que se intenta decir es que, en primer lugar, todos los procesos judiciales tienen un sesgo. No obstante, se intenta reducir dicho sesgo al nivel objetivo de los principios y normas aplicadas del ordenamiento jurídico. Sin embargo, un proceso político suele tener como principal característica el ser sesgado. Se intenta explícitamente hacer uso del ordenamiento jurídico para nivelar dicho sesgo. De tal manera que un Estado de Derecho puede tener, por ejemplo, una Constitución o, en todo caso, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y cometer actos injustificables y gravosos contra los ciudadanos y a nivel de organización estatal. Por esta razón, muchas dictaduras y gobiernos represivos posteriormente han encontrado sustento jurídico en normas que anteriormente fueron parte de una república democrática. Explícitamente en el caso de la película, se puede observar que a pesar de que existía una constitución de por medio, Robespierre y sus aliados revolucionarios se encontraban sesgados con la idea de reprimir a todo aquel que estuviera en contra de su política. Y por ello las normas le servían acorde a su propósito e incluso los decretos eran emitidos para la condena de cada sentencia que hacía el tribunal, lo cual contradecía preceptos como la universalidad de las leyes, el principio de legalidad, entre otras. De esta manera se dejaba de lado los principios por los cuales se había realizado la Revolución Francesa. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero. Buenas noches, soy Alexandra Urbano. Les explicaré el principio de legalidad, la Constitución garantizadora de derechos básicos, la existencia de judicatura independiente. Ahora, el principio de legalidad. Como se menciona, el principio de legalidad es la invención de la ley como expresión de voluntad general y por lo tanto superior a todo lo demás, la cual se encarga de cuidar tal interés y defender el bien público. Ello quiere decir que los poderes públicos se han sometido a la ley en toda su dimensión. No obstante, se puede apreciar que a raíz de la película Danton, que la Declaración Humana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no se seguía al pie de la letra como en un principio se había planeado. Se había tergiversado la motivación, pues los poderes realmente no ejercían sus funciones como les mandaba la ley. Por ejemplo, el Tribunal Revolucionario, en este caso sería nuestro Poder Judicial, en vez de castigar a los que habían cometido un delito, en los estándares de un Estado moderno, castigaba a los que estaban en su contra, los enemigos de la República. Ahora, la Constitución garantizadora de derechos básicos. Otro elemento vulnerado son los derechos del hombre y del ciudadano, que pasaron a ser reconocidos por el Estado y protegidos por él. El nuevo orden jurídico social se construyó sobre ellos, pero al contrario de lo que se piensa, el derecho administrativo en sus inicios no se encargará de protegerlos, sino se encargará de proteger a la misma administración. Los valores que se defendían eran la libertad, la igualdad, la fraternidad y la propiedad, al menos en papel, pero en la realidad solamente se llegó a proteger la propiedad. Tal es así que no existía libertad de prensa o la libertad de expresión, como se pudo ver en los inicios de la película. Frente al principio de igualdad, este es vulnerado cuando Robespierre es explícito al comentar que los crímenes se penarán, no serán penados a menos que vayan en contra del gobierno. Mejor dicho, solo se penará a los enemigos de la República. Ahora, la existencia de una judicatura independiente. En este tiempo existía una desconfianza sobre los jueces, la cual llegaba a tal extremo que se prohibía interpretar la ley. Por ello se crea la Corte de Casación como organismo encargado de controlar a los jueces, pues anteriormente en las monarquías absolutas existía arbitrariedad por parte de los jueces, principalmente en el derecho penal, el cual se utilizaba para aplicar penas extraordinarias. Incluso
Existe una parte de la película cuando Robespierre habla con Foucault-Tinville, que es juez del Tribunal Revolucionario. Este le dice que no es su verdugo y que el derecho no es de Robespierre. Y este último le responde que su deber no es juzgarlo, sino destruir a los enemigos de la República. De esta manera se puede evidenciar que efectivamente no existía una judicatura independiente. Ahora mi compañera les presentará el último principio. Un último elemento que se vulnera en el Estado de Derecho es el sometimiento de la administración pública a la ley. Durante esta época, las entidades, el departamento y el municipio estaban sometidas al control de tutela por la administración central, que en este caso era el gobierno del terror. Por ejemplo, se puede observar que el Comité de la Salvación Pública prácticamente se convirtió en un gobierno de facto, pues gobernaba en todos los ámbitos. Ellos decidían, por ejemplo, si se acusaba o no a alguien. Bueno, con esto damos fin a nuestra presentación del foro. Muchas gracias.